Mientras ellos pasan, As they pass, I'm going to ask you to open your Bible le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Jonás, to the book of Jonah. the book of Jonah. El título de esta noche The title of tonight se titula Un hombre con un mensaje is A Man with a Message, y habla del mensaje que Dios le dio a Jonás. and talks about the message that God gave Jonah. Y vamos a poner este servicio en oración para que Dios haga lo que tenga que hacer. Let's pray so that God can do what he wants. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que te glorifiques, Señor, en esta noche, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, Señor. Que la gloria y la honra sean para ti, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en nombre de Jesús. Cuando vemos el libro de Jonás, When we see the book of Jonah, vemos tres personajes principales. we see three characters. Vemos a Jonás, We see Jonah, vemos a Dios, a Jehová, we see Jehovah, y vemos a una nación, la nación de Nínive. and the nation of Nineveh. El personaje central es Jehová, es Dios. The central figure is God. Parece que el libro habla solamente de Jonás, pero es realmente el personaje central de nuestro Señor Jesucristo, Sometimes we Dios. think that the book of Jonah is about Jonah, but it's not. It's about God the Father. So, vamos a empezar a leer el primer versículo en el capítulo 1. So let's read verse 1 on chapter 1. Vamos a ir a través de una jornada de este libro corto de 4 capítulos We're going to go through a journey of this book of 4 chapters, y espero que Dios haga lo que tiene que hacer en usted. and I pray that God will do what he needs to do in your heart. ¿Ok? Y la palabra de Dios dice, And the word of God says, en el capítulo 1, versículo 1, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Si lo tienen acá está en inglés, ¿quieren que se lo lea en inglés? Wanna read? Yep. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Get up, go to the great city of Nineveh, and preach against it, because their evil has come up before me. Vamos a hacer una pequeña historia de quién era Jonás, en qué tiempo existió y todo su tiempo profético. Let's go ahead and look into the history of Jonah and the prophetic book. Bueno, Jonás era un profeta hebreo que profetizó en el reino del norte. Jonah Al- was a Hebrew prophet who was in the northern part of the nation, A las 10 tribus conocidas en el tiempo que el reino se dividió, in part of the 10 tribes when that nation split. Jonás profetizó al reino de Israel, al reino del norte. Jonah was a prophet to the north. Él profetizó alrededor de 790 años antes de nuestro Señor Jesucristo. His prophecies were about 790 years before Christ. Él profetizó durante el reinado de Jeroboam II. He prophesied during the reign of Jeroboam II. Este rey era un rey malo This was an evil king, y Jonás era un profeta próspero. and Jonah was a prosperous prophet. Él era de Gat-Efer, He was from Gat-Efer. era una ciudad que estaba al este del mar de Galilea. It was in the eastern part of next to the Sea of Galilee. En ese tiempo, At that time, Israel estaba bajo el dominio del imperio asírico, de Asiria. Israel was under the dominion of Assyria. Ese reino era un reino también próspero. That was a prosperous nation. Durante ese tiempo, During that time, Asiria Assyria dominaba todas estas naciones alrededor, dominated all of the surrounding nations, aún Israel. even Israel. Israel era un pueblo que traía tributo a Israel? Asiria. Israel would bring tribute to Assyria. Y se me olvidó decirles que el nombre de Jonás significa paloma. And I forgot to mention that the name Jonah means dove. Aunque eran tiempos prósperos para aquellos lugares, Although those were prosperous times, la idolatría se veía mucho en el pueblo de Israel. you could see a lot of idolatry in the people of God. El pueblo había enviado profecía a través de los profetas, The nation of God received a lot of prophecies through the prophets, pero el pueblo insistía en irse tras los ídolos. but even then they still wanted to do idolatry. Cuando Dios le dice a Jonás, When God tells Jonah, levántate get up y ve a aquella gran ciudad, and go to that great city, pienso que no es que estaba acostado o sentado, I don't think that he was just laying down or sitting. Dios estaba diciéndole, prepárate, inicia una jornada God was telling him, get ready on this journey y ve y predica a aquella ciudad. and go preach in that city.
Y Jonás se levantó, And Jonah got up, pero en la dirección opuesta. but on the opposite way. Amén. Vamos a ver la ciudad de Nínive. We're going to look at the city of Nineveh. La ciudad de Nínive se dice que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. This city was between Tigris and Euphrates. Es lo que ahora conocemos como la ciudad de Mosul. It's what we now know it as Mosul. Esta ciudad está en Irak. This city is in Iraq. La ciudad que Jonás conoció, This city that Jonah knew, la Biblia ya nos dijo que era una gran ciudad, the Bible tells us it was a great city. pero la arqueología, la ciencia Archaeology and science han descubierto a través del tiempo have discovered through time que esta era una ciudad grandiosa, that this was a glorious city, que era una ciudad rica, próspera, rich and prosperous. que tenía muchas cosas, edificios, palacios, acueductos, tenía agua, habían entubado el agua. There were palaces and great cities and clear waters. Esto era atribuido a sus gobernantes, a sus reyes, a sus emperadores. This came from their governors, their rulers, emperors. Eran reyes muy eran fuertes guerreros, The kings were strong warriors. tenían muchas estrategias, They had lots of strategies, tenían mucha habilidad mental para gobernar. a lot of mental ability to be able to govern. Entonces, esta fue la ciudad que conoció Jonás, una ciudad magnífica. So this is the city that Jonah knew, a great city. Su cultura era sorprendente. The culture was astounding. El comercio estaba creciendo, había mucha influencia de Asiria al mundo. Commerce was growing and it was influencing the world. Una de estas situaciones One of the situations, era un camino, una vía there was a path. que se llamaba la Vía Levantina. It's called la Via Levantina. Y venía desde el oriente And it came from the west side. y atravesaba todo ese lugar, atravesaba Nínive, atravesaba Siria, iba para Europa, bajaba para Palestina, This path would go all the way to Europe and Palestine through that whole area. bajaba hasta Egipto, bajaba por todos lados al Mediterráneo. It even went southern part into Egypt and Mediterranean. Y esa es una situación por la cual Nínive era muy próspera, Because of that path, this city of Nineveh was so prosperous. pero una ciudad idólatra completamente. But this nation or city was full of idolatry. Se dice que la ciudad de Nínive It said that the city of Nineveh, en Génesis 10 in Genesis 10, fue fundada por Nimrod. was founded by Milrod. Él era hijo de Cus. He was the son of Cus, Él era hijo de Cam, hijo de Noé. son of Cam and Noah. So or era Noah. bisnieto. So de he was Noé. a great grandson of Noah. Entonces todos sus gobernantes habían sido guerreros. So all of those governors were warriors. Y se dice que esta ciudad And it said that the city se edificó como un santuario was built as a sanctuary a la diosa Ishtar. to the goddess Star. Y esta diosa And this goddess es la diosa de la fertilidad is the goddess of fertility y la guerra. and war. Era una diosa mala, It was an evil sangrienta. goddess. Entonces usted puede imaginar cómo estaba esa ciudad de pecado. So I'm sure you can imagine how this city was full of sin. Y Dios le dijo a Jonás, And God told Jonah, ve go y proclama, and proclaim, porque su maldad ha subido because their evil has reached me al cielo, al trono de Dios. to my throne. Así dijo Dios cuando destruyó Sodoma y Gomorra. That's what God had said La about maldad Sodom de and este Gomorrah, pueblo. the evil of this people. Amén. Y así estamos nosotros en estos tiempos. And that's how we are at these times. Entonces, mi hermano, Dios no ha destruido esta nación, este mundo, por su misericordia. God has not destroyed this world because of Amen. his mercy. Entonces, esta creencia, esta práctica So this belief and this practice de la diosa Ishtar, of the goddess Star, como contagiaban la cultura, how it just contaminated the culture, esta adoración a la diosa Ishtar this worship se pasó a Israel. to her even went to Israel. Y Israel fue influenciado mucho por la cultura asiria y adoptaron esta creencia de la diosa Ishtar. Israel was very much affected by this culture of Assyria and started worshiping the same goddess of Star. Y en Israel se viene a conocer como la diosa Acera, ¿usted la han escuchado? Known as the goddess of Asera O Astarte. or Astarte. Y el pueblo de Israel se baila a la idolatría And the people of Israel went into idolatry con esta diosa. through this goddess. También tenían al dios Ashur. There was also the other god of Assur. Este dios era conocido como el dios creativo. This god was known as the god of creativity. Lo ponían a cierto nivel como el creador, como nuestro Señor, ¿verdad? Que creó He en was su put up to cielo. the same level as to our creator, God. Entonces esta nación estaba fuertemente influenciada por estos dos dioses. So this nation was strongly affected by these two gods and goddess. Nos podemos imaginar We can imagine
el tipo de pecado sexual que había en esta ciudad. the type of sexual sin that there was in this nation. Amén. Y aparte, pues esa diosa de la fertilidad y la guerra tenía fuertemente, era un principado sobre esa nación. There was a principality of bondage because of this goddess of fertility. Amén. Entonces Dios manda a Jonás con su mensaje, ve y proclama contra esta nación. So God sends Jonah, go and proclaim to this nation. Pero Jonás corre para otro lado. But Jonah flees to another side. La enseñanza en este día será cuántas veces hemos corrido nosotros al lado opuesto. So now the teaching is, how many times have we run to the opposite side? Cuántas veces hemos subido la ventana para no hablar con el que pide dinero en la esquina. How many times have we raised up our window so we don't have to talk to the O homeless man? cuántas veces hemos volteado la cabeza para no ver la necesidad en algún lugar. How many times have we turned our heads so that we don't see the necessity or the need in front of us? Jonás no era el único rebelde. Jonah wasn't the only rebellious one. Jonás no era el único que se negaba a hablar el mensaje de Dios. Jonah wasn't the only one who stopped himself from proclaiming the message of God. Salmos 139, 7 al 12. Psalm 137, 12, 7 to 12. 7 to 12 Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? says, where do I go from your spirit? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? And to where do I flee from your presence? Si subiera a los cielos, If I go up to the heavens, ahí estás tú. there you are. Y si al Seol hiciere mi estrado, And if I go down to Seol, ahí estás tú. there you are too. Si tomara las aras del alba y habitar en el extremo del mar, If I go up to the heavens and to the extremes of the sea, aún ahí me guiará tu mano even there your right hand holds me. y me asirá tu diestra. Y me asirá tu diestra. Your right hand is going to hold me. Psalm 139, 7 to 12. So, Jonás tuvo que bajar. Jonah had to go down. Dice la Biblia que bajó a Jope. He lowered down to Joppa. Y dice And it says en el versículo 3, in verse 3, donde encontró una nave where he found a boat or ship que partía para Tarsis. that was going to leave to Tarsus. En el tiempo que está escrito esto, At this time that this was written, yo entiendo I understand que el barco estaba por zarpar, that the ship was about to take off. que ya estaban elevando las anclas posiblemente, They were probably already lifting up y the que anchors. está ya agarró primero, en este me embarco yo. And he's like, I'm going to get on this boat. Apenas me lo puso Dios en el camino para irme. It's like God put it already here in my path so that I can leave. Y muchas veces hemos hecho nosotros lo mismo. How many times have we Hemos done the same? huido, ¿verdad?, de la presencia de Dios, We've gone up to the presence of God como si fuese posible huir de la presencia de as Dios. if we can flee from his presence. Amén. Imposible. Impossible. Imposible escondernos. Impossible to hide. Imposible el síndrome del, ¿cómo se llama el que esconde la cabeza? Del avestruz. Amén. No podemos esconder la cabeza. No podemos evitar lo que Dios mandó. We can't hide. We can't flee from what God has sent us to do. Él estaba mandando a Jonás que fuera una orden. He was giving him an order to go. El creador del universo, The creator of the universe, el creador de todo, the creator of all nos things, dice y nos manda y nos demanda vez tras vez, ve. tells us over and over and over to go. Pero como Jonás muchas veces, But like Jonah many times, not this time. Estoy muy tranquilo. I'm really calm, not right now. Yo no voy a ir a ese lugar. Lo hemos hecho. I'm not going to go to that place. We've done that. Hemos buscado escondernos, acallarlo. We've tried to hide or to shush it. Amén. Lo que veo cuando Jonás huye, What I see when Jonah flees, él toma un barco que va a la ciudad de Tarsis. he took a boat that is leaving to Tarsus. Pero él lo que hace cuando huye de la presencia de Dios But what he does is when he flees from the presence of God, es un acto de rebeldía, it's an act of rebelliousness, es un acto de desobediencia, an act of disobedience, un acto egoísta, an egotistical choice, un acto de insubordinación, insubordination, un acto de que a mí no me importan los demás, an act of I don't care what happens to the rest, un acto de que se mueran, a mí me da lo mismo. an act of even if they die, it's fine with me. ¿Y cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dejamos de orar, dejamos de enviar, How many times do we Dejamos stop de- praying? How many times do we stop going? corremos en otra dirección menos en la dirección que Dios nos manda. And we run to the opposite side of where God is calling us to go. Y lo hemos hecho una y otra vez. We've done it once and time again. Pero en el versículo 5, But in verse 5, al final del versículo, se nos dice, it says, voy a leer el versículo 5. I'm going to read verse 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. The sailors were afraid and each cried out to his God. Luego echaron al mar los utensilios
Then they threw the ship's cargo into the sea to lighten the load, que había en la nave para descargarla de ellos. to lighten the load. Dice, pero mientras tanto Jonás Meanwhile, Jonah había bajado al interior de la nave. had gone down to the lowest part of the vessel. ¿Y qué dice su Biblia? And what does your Bible say? Se había echado a dormir. He stretched out and fell asleep. En medio de la tempestad, In the middle of the storm, a él no le importaban los marineros. he didn't care about the sailors. A él le importaba dormir y solamente eso. All he cared about was sleeping. Su actitud His attitude pésima is heavy. afectaba a toda la tripulación de un barco que nada tenían que ver. It affected an entire ship that had nothing to Su do with the propia situation. vida His own life no tenía valor en ese momento. just didn't even have any worth at that time. Estaban a punto de morir They were about to die, y el único que importaba and the other one that mattered era él y su dormir. was him and his sleep. Al desobedecer, By disobeying, puso en jaque he put in jeopardy la vida de los marineros the life of the sailors y la vida de una nación, and the de, life of a whole de nation, una ciudad, a whole city, por su desobediencia, for his disobedience, por su egoísmo. for his egoism. ¿Cuántos de nosotros podemos relacionarnos con eso? How many of us can relate to this? A veces apretamos la cartera y dijimos, pues yo no puedo. Sometimes we just tighten up our wallets and say, I can't. Olvidamos nuestras promesas de fe a veces o no enviamos. We forget our faith promises or we don't send. Y lo digo como la Iglesia Mundial de Cristo. And I say it as the church, global church of Christ. Dios hizo lo mismo con Jonás, lo hizo con nosotros en el Nuevo Testamento. God did that with Jonah, and he did it with us in the New Testament as well. La gran comisión es para la iglesia, The Great Commission is for the church, para la congregación. for the congregation. Y usted y yo somos la congregación. And you and I are that congregation. Dios podía haber enviado a los ángeles. He could have sent the angels. Dios podía haber enviado a quien Él quisiera. He could send whoever he wants. Pero Él decidió enviarnos a nosotros. But he decided to send us. Él dijo, vayan y hagan He discípulos. said, go and make disciples. Y hagan discípulos de todas las naciones. And make disciples of all nations. Amén. Pero en el versículo 14, mi hermano, In verse 14, veamos qué hicieron los marineros. let's see what the sailors did. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, So then they cried out to the Lord, te rogamos, please, Lord, ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, don't let us perish because of this man's life. ni nos haga responsables de la sangre de un inocente, And don't charge us with the innocent blood. porque tú Jehová has obrado como has querido. For you, Lord, have done just as you pleased. Y echaron al mar And they threw Al into hombre. the sea the man. hombres paganos totalmente que no conocían a Dios, Completely pagan man that did not know God. se doblegaron ante el poder de Dios. Reconocieron quién era el Todopoderoso They recognized the powerful God y Jonás dormido. and Jonah asleep. Y muchas veces hacemos lo mismo, ¿verdad? Many times we do the same, don't we? Capítulo 16, versículo 16. Now, verse 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová And these men seized by great fear of the Lord, y le ofrecieron un sacrificio and they offered a sacrifice y le hicieron votos. and made vows. Amén. Amen. Hombres que no conocían a Dios, Men who did not know God, idólatras, paganos, no sabemos quiénes idolaters, eran, pagans, we don't know who they were. pero la Biblia nos dice que ellos tenían dioses y no los escuchaban, But the Bible says that they had gods, and those gods did not listen hasta to que se them dieron cuenta que era por causa de uno until they que realized conocía al Dios Todopoderoso. they realized who the God is. Pero este hombre guardaba silencio. But this man kept silent. Y después que dice que Dios ordenó un pez, ¿verdad? Tenía preparado un pez para la aventura de Jonás. And we know about the great fish that was ready for Jonah. Y Dios usó un pez, God used a fish, pero podía haber usado una tabla. but he could have used Pudiera usar para llevarlo a donde él Anything. quería, anything to take Jonah to where God wanted him to go. ¿verdad? Y dice que el pez fue y lo vomitó allá, ni el pez lo quiso. And it said that the fish didn't even want him, he vomited him. El capítulo 3 Chapter 3 dice que Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás said that God directed himself to Jonah again. y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. He told him to get up, go to Nineveh, to that great city. Ya les he dicho que esa ciudad era increíblemente maravillosa, era increíblemente pagana, pero una ciudad grandiosa. And we've already ¿verdad? reviewed that Nineveh was a great city. Los horrible palacios, city. los castillos, todo lo que había en ese lugar, sus reyes eran inmensamente creativos. But there were castles and palaces and all of the creative governors in that city.
Pero Dios ya había preparado el corazón de estos ninivitas. But God had already prepared the hearts of these Ninevites. Habían pasado por 2 hambrunas, They had gone through two hunger situations, y habían pasado por un eclipse they had gone through an eclipse y diferentes otras situaciones que los hicieron clamar a sus dioses. and different situations that made them call out to their gods. Pero sus dioses no escuchaban But they did not listen, those gods. y el mensajero con su mensaje no quería ir. And the messenger didn't even want to go. Y Dios había preparado a este pueblo, estaba listo para recibir el mensaje. These people were ready to receive the message of God, El mensaje de parte de Dios. this message of God. Amén. Y camina Jonás, ¿verdad? Llega a la ciudad y se adentra. So Jonah arrives to the city and enters. Y Jonás empieza a mandar este mensaje que Dios le había dado. And he begins to deliver the message that God had given him. La Biblia dice The Bible says que la ciudad era grande. that the city was great. Lo que yo estudié dice que tenía 648 hectáreas, From what I studied, that there were 648, que tenía 120,000 habitantes 120 million inhabitants que no conocían o sabían discernir entre su mano izquierda, that couldn't su even mano tell derecha. between the difference between their left and paganos their right hand. totalmente. Completely pagan. Y me imagino yo en mi mente And I imagine in my mind que Jonás clamaba, de aquí a 40 días, that Jonah claimed, from here in 40 days, Dios va a destruir esta nación. God will destroy this nation. Y caminaba y decía, de aquí a 40 And días, he walked again, here in 40 days, Dios va a destruir esta nación. God will destroy this nation. Y me imagino que caminaba y caminaba y caminaba. And I can picture him just walking and walking and walking. Y luego lo que yo veo dentro de toda esta situación, And from what I see in this whole situation, y les quiero comentar por qué Jonás tenía miedo de ir a Nínive. and comment and see why Jonah feared going to Nineveh. Estamos diciendo que tienen unos dioses, la diosa Ishtar, la diosa que de la sexualidad y la guerra. We've reviewed about this goddess of fertility and war. En las excavaciones arqueológicas, In the excavations from the archaeologists, en los castillos que se han desenterrado, in the castles that have been found, hay paredes dobles. there's double walls. Y en esas paredes se han encontrado personas enterradas. And between those walls, they found people buried there. Las enterraban vivas, así una al otro lado de la otra. And they were buried alive, one after another. Ellos enterraban a las personas y se morían de hambre y de asfixia y de sed. They would bury people alive, and those people would die of hunger and thirst. Cuando conquistaban los pueblos alrededor, When they would conquer the people around them, se mataban, destruían todo they destroyed everything. y hacían que los asirios y los sirios fueran y habitaran entre ellos And they made their habitants to habit among them, para que no se volvieran a levantar, para que no hubiera un sentido de nación. so that those people won't rise against them. Entonces, este era un pueblo sangriento, torturaban a las So personas, these people just love to torture people. despellejaban a la gente vivos. They would peel people's skin alive. En una cosa que se llama el obelisco negro, There was this term, es una roca, it's a rock, it's about, a rock. y lo encontraron, And they found it. y en segundo libro de Reyes 10 y 11 And the second book of Kings, 7 and 11, había un rey que se llamaba el rey Jehú. there was a king named King Jeru. Jehú. Y ahí se ve cuando él está adorando al rey Shalmaneser III. And we see there that this king was praying. Y a estos reyes ellos les sacaban los ojos And these kings, they would take out their eyes. y los torturaban feo. Había tanta cosa horrorosa que There were esto. horrible tortures. So, todos los pueblos de alrededor So all those surrounding le nations temían a Siria, a los asirios, feared these Assyrians porque eran muy crueles, sus tormentos eran muy malos. because they were cruel and they would love to torture. Es por eso que en esas partes donde encontraron ese obelisco, So where this place was found by the archaeologists, se ve cómo ellos llevaban presos a los cautivos they see how they took prisoners como perros. and they treated them like dogs. Entonces, esta nación estaba clamando So this whole nation was crying out. y Dios había mandado este mensajero, And God sent this messenger, pero no quería ir, but he didn't want to go. ¿verdad? Pero entonces ocurre algo increíble, hermano, But then something amazing happens. ¿verdad? En el versículo del capítulo, déjeme un segundo. En el capítulo 3 y versículo 5, Chapter 3, verse 5. ¿ya están ahí? Dice, los ninivitas creen y proclaman ayuno
y se arrepienten y Dios los perdona. Then the people of Nineveh believed God. They proclaimed a fast and dressed in sackcloth. El rey de Nínive, mi hermano, The king of Nineveh hizo anunciar en Nínive, made announcement in Nineveh por mandato del rey y de sus grandes, voy a seguir leyendo, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Amén. So, el pueblo de Nínive, mi hermano, The people of Nineveh, se arrepintieron. they repented. Dios ya había trabajado con este pueblo para traerles cosas duras. God had already worked in these people's lives, bringing them hardships. Jonás tenía cosas que decía: ¿cómo voy a ir con esos? And Jonah thought, how can I go to them? Son bien malos. They're so mean. A lo mejor me despellejan. They're probably going to peel me alive. A lo mejor me toman preso. Maybe they're going to take me prisoner. Me van a hacer cosas malas. They're going to do evil things to me. Dice: pues mejor me voy a Nínive. So I'm just going to go away from Y Nineveh. el primer barco que encontró ahí, en ese se fue. And in that first boat he found, he left. Pero milagrosamente, mi hermano, But miraculously, la Biblia dice que Dios tiene misericordia the Bible says that God has de quien mercy, Él tiene misericordia. that he has No mercy. es que yo quiera, It's not that I want, es porque Él es it's misericordioso. because Amén. he's merciful. Este hombre corrió. This man fled. Y luego, hermano, no solamente corrió, sino que volvió al pez y todo eso. ¿Qué necesidad tenemos? Not just that, but he was thrown up by the sea. So what necessity do we have? Era un profeta egoísta. He was an egotistical prophet. Era un profeta, ¿cómo se dice cuando no queremos a los otros de otra nación? Racist? Racista. A racist prophet. Amén. Había tantas, era He desobediente, was disobedient. era malo. He was mean. Se enojó porque Dios sabía que Dios era misericordioso. He got mad because God was merciful. Sabía que Dios podía tener misericordia. He knew that God could have mercy. Hablaba con Dios directamente. He would speak to God directly. Dios le dio el mensaje, le dijo: ve a esta ciudad. God gave him the message to go to these people. Nunca le dijo que se fuera a otro lado, a Tarsis. He never told him to go to Tarsus. Dirección opuesta totalmente. Completely opposite way. ¿Nos vamos para Nínive o nos vamos para Tarsis? So do we go to En esta Nineveh or do we noche, go to Tarsus tonight? ¿obedecemos o desobedecemos? Do we obey or disobey? Dios dejó su palabra escrita por un propósito. God left his written Bible for a reason. La Biblia dice The Bible says claramente clearly que Él no quiere que ninguno se pierda, he doesn't want anybody to perish, pero que todos procedamos al but that we arrepentimiento. could all come to repentance. El pueblo de Nínive, mi hermano, The people of Nineveh, próspera, prosperous, que se crea mucho, that they were very superiores, conceited, en superior, guerra, fuerza, in poder, war, a poder lot of militar. power militarily, adinerados. with lots of money. ¿Qué puede necesitar de Dios? What could they need from God? ¿Qué decimos nosotros? What do we say? Es que es bien religioso ese señor. Oh, it's because that man's so Es que religious. esa familia tiene la Virgen de Guadalupe. Oh, that family has the Mary. Es que son ricos, no necesitan nada. It's because they're rich. They don't need anything. A veces no queremos ir porque no, es que son paganos, ahí escuchan música de Vicente Fernández. Sometimes we don't want to go because all the people are Y paying. no ponemos las mil excusas. We put up a million excuses. Nos volvemos como Jonás, We turn into Jonah, egoístas. egotistical. Nos volvemos racistas. We become Egocent- racist. solamente yo importo. Only I matter. Si yo soy salvo, If I'm saved, los demás, ¿qué importa? the rest, who cares? Yo en mi casa nada más y nada más, Me nadie and my más. household, and that's it. Nobody else. No somos elitistas porque no escogemos las élites, ¿verdad? We're not elitists either, Pero también podemos llegar a eso. but we can come to that. Pero Jonás era su actitud But it was Jonah's attitude. totalmente mala. Horrible. Dios tiene misericordia de ellos God has mercy y upon them, quiere mandar la salvación. and he wants to send salvation. Él reconoce el versículo que leyó Oscar: la salvación es de Jehová. Salvation is from God. Y eso está en el Nuevo Testamento. It's in the New Testament. Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Acts 2:14. What does it say? No hay ningún otro nombre There's no other name debajo del cielo below the heavens dado a los hombres given to man en que podamos ser salvos. in which we could be saved. Solamente el nombre de Jesús. Only the name of Jesus. Amén. Amen. Solamente ese nombre, en ese nombre hay salvación. Only in that name is there salvation. Y la salvación viene de Él. And salvation comes from him. Amén. Y cuando Jonás entrega su mensaje, mi hermano, el pueblo cree. And when Jonah delivers the messages, Hay they una. believe.
They fast. se arrepiente They repent. y Dios tiene compasión de ese pueblo. God has compassion Hermano, upon them. hubo un tiempo y hay registros, la ciencia, la arqueología We see from science and archaeology, han comprobado lo que la Biblia dice. they've proven what the Bible says. Por un tiempo, en todos estos descubrimientos, From our time, from all of these discoveries, se nota que los templos paganos, los templos de los we dioses, can tell from these pagan altars, cerraron. they closed. Y se muestra y se registra And we can show it and see it, por un tiempo que hubo adoración a un solo Dios. that there was a time that they worshipped only one God. El mensaje de Dios a través de Jonás tuvo éxito. The message from God to Jonah was successful. ¿Qué impide que nosotros What stops us vayamos, from going llevemos ese mensaje and take that message al que está perdido, to the one that's lost, al que tiene cáncer, to the one who has cancer, al que usted dice, tiene mucho dinero? to the one that you think, oh, that Mira los person has a carros lot of que money. maneja. Look at the cars that they drive. Mira esta mansión, está preciosa. Look at their beautiful mansion. Tiene conexiones con gente importante. They have connections to important high people. O son bien, como mi pastor cuando antes que decía, bien guadalupano. Celebran el 12 de diciembre. ¿Cuál excusa usamos nosotros? What excuse do we have today? Muchas. Many. Cuando yo he viajado, When I've traveled, no van a apedrear. don't throw rocks at me. Casi siempre me gusta que nadie se siente a mi lado. I like for nobody to sit next to me. No me gusta ir con nadie. I don't like to go with anybody. Y yo he comprendido a través de esto And I've understood through this. que soy Jonás a veces, Sometimes we're Jonah. que cierro la puerta de salvación para otros, That I close the door of salvation to others. que como Jonás me volteo para otro lado y no quiero dar el mensaje de salvación. That like Jonah, I turn my face away. Tantas situaciones que hemos pasado, que hemos visto, So many situations that we have seen and gone through. y usamos la excusa, ¿qué si me rechazan? And we use the excuse, what if they reject me? ¿Qué si no me oyen? What if they don't hear me? No me rechazan a mí, They don't reject me. están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. They reject our Lord Jesus Christ. ¿Y qué cree? And guess what? Que Dios tuvo compasión de Nínive, That God had compassion of Nineveh. lo salva. He saved them. Al final del libro, Jonás se enoja, At the end of the book, Jonah está gets molesto. mad. He gets bothered. Decía, yo sabía He said, I knew it. que Dios iba a salvar a estos miserables, That he was going to save those miserable people. a estos malos, Those evil people. a esta gente loca, a esta To these gente crazy people. cruel, violenta. Cruel, violent. Pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. But God has mercy over anybody he wants Él lo to. dice en su palabra. No Says podemos in his huir, word. We cannot flee. no podemos escondernos, We can't hide. no podemos huir a Nínive en un barco, We can't go away no from podemos ir Nineveh al cielo en un avión, in a boat or get on a plane ni al fondo del mar, nor under the sea, porque ahí está Dios. because that's where God is. La decisión es nuestra, mi hermano. Continuamos The decision negando, is ours. Do we keep denying, callando el mensaje que Dios nos ha dado, being quiet with the message that God has given us? o vamos a dar el mensaje al mundo. Or are we going to give the message to the world? El mundo es Nínive The world is para Nineveh nosotros en estos días. for today. Aunque hay paganismo, Even though there's paganism, violencia por todos lados, violence everywhere, libertad, libertinaje sexual en todas las áreas, sexual immorality in all places, materialismo, materialism, todo lo que usted busque, prostitución, prostitution, pornografía, pornography, todo. all of it. Pero esas son gentes But those are people de los que Dios quiere tener misericordia. that God wants to have mercy on. El mensajero no puede llegar The messenger can't get there si seguimos volteando la cabeza if we keep al turning our lado heads opuesto, al lado de Tarsis. to the opposite way, Lejos. to Tarsus, far. Las buenas noticias no llegan a Nínive, The good news don't reach Nineveh, a nuestros vecinos, to our neighbors, a nuestros amigos, our friends, a nuestros de otros países, people of other nations, si no abrimos la boca. if we don't open our mouths. So, las buenas noticias no son buenas noticias Good news are not good news si no llegan a tiempo. if they don't reach on time. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos? What are we going to do in these days? Hermano, yo no puedo dar mucho. Brother, I can't give a lot. Ore. Pray. Ore por esas personas que están en esas situaciones Pray for those difíciles. people in those difficult Hay situations. tanto por qué orar. La hermana Martínez So dijo, much. Turquía, So much to pray for Turkey. más de 50,000 personas muertas. More than 50,000 people dead. ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos huérfanos? How many orphans and widows? ¿Cuántas personas sin casa? How many people at home?
¿Cuántas personas con hambre? How many people hungry? ¿Cuántos con brazos quebrados o sin brazos o How sin many piernas? without arms, Hay en limbs esa nación. in that nation? Allá está Convoy of Hope en la parte de atrás, un cuadro. Back there is Convoy of Hope, and that Si usted no patrocina Convoy of Hope, if you do not donate to Convoy of Hope, sepa know que tenemos un patrocinio mensual that we have a monthly giving, y que esa ayuda que nosotros damos and that help that we give ha estado patrocinando Ucrania has been helping Ukraine a través de este año de guerra. throughout this whole year of war, Ha estado trabajando en Turquía, en Siria, has been working in Turkey and Syria por estos 2 meses, febrero y marzo, from these past 2 months que han estado las muertes, that have been there. los ministerios de ayuda humanitaria. Those humanitarian ministries are Sigue there. trabajando mientras usted y yo estamos tranquilos They're there aquí en working América. while you and I are here, calm in America. La pregunta final sería, The final question is, yo decido a dónde voy, I decide where I go. yo decido que todos vayan para allá, para Nínive, Do I decide to go to vayamos Nineveh, hacia Nínive y Here que we no go. nos embarquemos en una aventura or do we go off into an adventure? que nos va a dejar It's going to leave us vacíos, empty, insatisfechos, unsatisfied. no sé qué más decirles, que nos deja llenos de desobediencia, de dolor, Full of disobedience and hurt. desobediencia. Disobedience. Tratamos de sofocarlo muchas veces. We try to push it down so many times. El llamamiento de Dios a misiones, The calling of God to missions. pero es imposible apagar But it's el fuego de impossible Dios. to put out the fire of No se God. puede. You can't. O decidimos obedecer al mensaje de salvación Or do we decide to share the message of y llevar el salvation mensaje. and take the message? La decisión es suya, mi hermano. The decision Todos. is yours. All of us Podemos llevar ese mensaje. can take that message. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche y diga, I ask you to get on your feet tonight. Señor, envíame a mí, Lord, send me, pero a Nínive, but to Nineveh, no a Tarsis. not to Tarsus. ¿A dónde va a ir usted? Where are you going to go? Tal vez sea su vecino, tal vez sea su papá, tal vez sea Maybe sus it's your familiares, father. tal vez sea Your family member, your neighbor, alguien que usted conoce, somebody you know. hermano. Y espero que no se enoje, ¿verdad? Porque Dios salva a los que es que esa persona me cae bien gorda. And I hope you don't get mad when that person gets saved. Es que son bien religiosos, Because mi they're so hermano. religious. Amén. Pero hemos dicho que Dios tiene misericordia de quien tiene de quien Él quiere tener misericordia. But we've seen that God will have mercy upon those that he chooses. En Jonás 4:10, Jonah 4:10, el Señor le dijo, God tells him, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Las salvaciones de Jehová salvation no is es de from Jehovah. nosotros. Amén. Espero que no nos enojemos porque Dios salva a las personas que no nos gustan. I hope we don't get angry when God saves people that we don't Que no like. seamos racistas, egoístas That we will not be o racist todo eso que era Jonás. or egocentric or everything ¿Cuál that es su Jonah was. decisión en esta noche? What's your decision tonight? Yo le invito en esta noche a que haga una decisión I ask you por tonight, la make a decisión decision. correcta. Make the Véngase right al one. altar, vamos a orar a Dios, Come to vamos a altar. pedirle misericordia por la desobediencia Let's pray to God for mercy y todas las cosas malas que no hemos hecho. and all the bad things that we have not done. Las mías son muchas. Mine are many. Amén.